¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a aquellos amigos y amigas que nos ven en el departamento de Morazán, nos ven en el departamento de La Unión, los municipios de aquí de San Miguel, como es Uloazapa, como es Comacarán, Lolotique, Chapeltique, Ciudad Barrio. Aquí en la ciudad de San Miguel, en el municipio de San Miguel, nos ven también en la colonia Ciudad Pacífica y en la Milagro de la Paz. Agradecemos a aquellos amigos también que ya se están conectando y que ya están conectados en el Facebook Live, ATV, el canal ATV de Optitel. Este día tenemos un tema sumamente interesante porque necesitamos saber, para los que tenemos hijos, e incluso para los que tenemos nietos también, necesitamos saber cómo se va a desarrollar la educación en el futuro. O sea, se están dando cambios tan trascendentales y tan rápidos que de repente los que estamos ya un poco de la tercera o cuarta edad nos quedamos así medio asustados. Si ustedes se recuerdan, los que tenemos más de 55 años en adelante, antes los cambios que se daban eran más lentos. Por ejemplo, del fonógrafo para la famosa rocolas o radiolas que eran antes, pasaron casi 15, 20 años. Después, para llegar a los cassettes pasó otro montón de tiempo. Para pasar a los famosos CD pasó otro montón de tiempo. ¿Cuándo en esa época nos imaginábamos que podíamos estar hablando con nuestros parientes en Estados Unidos y estarlos viendo? ¿Cuándo nos imaginábamos? Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, para poder hablar con un pariente que estaba, ahí en Quelepa, teníamos que ir a Antela a hacer la cita para poder llamar. Pero hoy los cambios se están dando sumamente rápido. Hace unos 10 años había una serie de caricaturas era de una familia, la Robotina y todo eso, que incluso ya se hablaba mucho de la interacción que hoy se está dando. Se recuerda, Lee, que había el papá andaba en un platillo, andaba para arriba y para abajo, y hay una persona ya en Europa que ya se cruza todo el Mediterráneo. En la robótica, que también con la famosa Robotina ahí, ya me voy a acordar del famoso programa, y eso decíamos nosotros que era algo soñado, pero hoy eso que ya soñábamos, hoy es una realidad. Hoy nuestros hijos están viviendo un mundo totalmente diferente y nos quedamos muchas veces diciendo por qué se comportan de esa manera. Es que o nosotros no nos entendemos o ellos no nos entienden a nosotros, pero fundamentalmente como padres debemos de entenderlo. Por eso precisamente este programa. Tenemos este día a la licenciada Orfa Madair Mejía Enríquez. Ella es licenciada en computación, con mucha experiencia, trabaja en el Colegio Cristiano Josué, también en el Liceo Bautista Panamericano, también trabaja la licenciada Mejía Enríquez. Muchísimas gracias, Lic, por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por apartar este segmento para hablar acerca de tecnología, que es lo que estamos ahorita en la vanguardia. Es lo que se está viviendo hoy día. A partir de la pandemia del año pasado, la realidad cambió totalmente y volver a lo que estaba antes, pues difícilmente se va a lograr. Sí, y el tema, Lee, que le decía a Mejía, el tema, es la educación del futuro. O sea, posiblemente que está hablando ya no va a haber esos cambios, pero nuestros hijos sí lo van a ver. Entonces necesitamos prepararnos. ¿A qué nos estamos refiriendo, Lee, cuando estamos hablando de las escuelas del futuro? Bueno, hace varios años atrás hubieron muchas escuelas en España que se preguntaron cómo va a ser la escuela del futuro y estaban dando ideas, correcto, gracias, para ver qué se podía hacer. Y ellos pensaron, no van a haber libros, o los libros van a ser hechos por alumnos, o incluso las aulas ya no se van a utilizar porque los alumnos van a salir a explorar afuera, van a salir a experimentar y así van a aprender. Y pues hablando un poco acerca de la historia de cómo se ha desarrollado esto de la pedagogía, hablamos de las corrientes pedagógicas que han existido a través del tiempo. Estamos ahorita
Hablamos de la corriente del cognitivismo, que fue lo primero que se utilizó. El docente solo iba y daba la clase y el alumno solo recibía como que era vasito, ¿verdad? Correcto. O el enfoque bancario que le llamamos también, ¿verdad? Que solo era ir a meterle a una caja. El conductismo, donde el profesor persuadía al alumno, esto vas a aprender porque esto es lo que yo te digo que vas a aprender. Luego comenzamos a utilizar el constructivismo, que es que el alumno comienza a construir su conocimiento a partir del concepto que le da el docente. Entonces, últimamente ese se había estado utilizando, era el más utilizado en las instituciones y nos estaba funcionando porque los alumnos comenzaban a utilizar más su cerebro en el momento de construir el conocimiento. Correcto. Pero hay una nueva corriente y es la corriente del conectivismo. El conectivismo. De conectar. De conectar. Correcto. Ya va enfocado a la tecnología. Entonces, gracias a esta corriente, vamos a hablar se descubrió un nuevo enfoque pedagógico que es el enfoque STEAM. El enfoque STEAM incluye 5 áreas fundamentales en el aprendizaje. Está ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, donde el alumno va a ir aprendiendo la importancia de todas estas áreas en las materias que recibe. Incluye estas 5 áreas en todas las materias y se va a dando cuenta que por la tecnología podemos utilizar matemáticas, podemos utilizar las ciencias, el arte, que es fundamental, y esto a pesar del tiempo. El arte nunca va a dejar de funcionar, sí, de dejar de ser utilizado, porque los chicos mediante el arte expresan sus sentimientos, su manera de actuar. Entonces eso les ayuda a ellos a demostrar sus conocimientos de alguna manera. Incluso sus aptitudes y cualidades, ¿verdad? Así es, y así ellos también exploran, y es muy interesante. Entonces, el enfoque STEAM incluye estas 5 áreas que son las más, digamos que son las más importantes. Correcto. Para que el chico desarrolle todo lo que necesita conocer, y también a través de la experimentación, siempre. Dentro del enfoque STEAM está la robótica, que bueno, ya que va a hablar dentro del enfoque STEAM, la robótica y la inteligencia artificial, yo creo que sería interesante que escuchen este planteamiento que la licenciada Mejía nos va a dar, porque ya se están dando algunas situaciones tales como que usted a través de su voz puede pedirle la música a una programación o a un programa o a un aparato. Perdón, entonces hágalo para que usted lo haga. Perdón, la licenciada Reina Argueta le manda saludos. Dice excelente, saludos, excelente tema. Dice muchísimas gracias. Muchas gracias. Lick, por estarnos viendo. Antes de que se nos vaya a cortar el primer segmento, quiero hablar acerca de la robótica en educación. Excelente. Por ejemplo, en la institución donde yo laboro, las 2 instituciones, gracias a Dios se está llevando a cabo esto, la manera en cómo los chicos enfocan la robótica, no solamente en informática, o no solamente en la clase de tecnología, sino también en las otras áreas. Por ejemplo, hay una abejita que se llama Vivot. Con esa abejita ellos aprenden también los ejes globalizadores, en el caso de parvularia. Aprenden los ejes globalizadores y van, porque tiene diferentes tapetes donde se mueve la abejita, los niños van programando la abejita para que se vaya moviendo, y ahí, por ejemplo, están hablando de la granja, se les pone el tapetito de la granja, si es de manera virtual. Entonces los niños van moviendo a Vivot a través de la granja, los animales de la granja, los utensilios que se utilizan en la granja, y así ellos van aprendiendo. Se utiliza la tecnología en el aprendizaje cotidiano que ellos tienen. El arte, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, es la robótica de neurón. Y ahí se trabaja mediante sensores, los niños van tocando la guitarra que hacen de papel y se van escuchando notas musicales. Entonces ahí ellos están metiendo el arte a través de la tecnología. Ven cómo es de importante la tecnología en todas las áreas.
No sé si los docentes ahorita están asustados los que están viendo el programa, han de estar diciendo esta licenciada nos está metiendo en problemas, pero la verdad es que cuando nosotros nos metemos a este enfoque, no solamente aprendemos también, sino disfrutamos más las clases, porque vemos cómo los niños van aprendiendo de manera más fácil. Ellos, por medio de lo que ellos están haciendo, sus experiencias, por medio de los aparatitos, los prototipos que van armando, van aprendiendo, se van posicionando de lo que aprenden, que es lo más importante, no se les va a olvidar. Y el docente disfruta también. Es bastante bonito, divertido. Bueno, yo lo disfruto mucho. Tengo una pregunta por alguien que nos está haciendo por lo que usted está diciendo. Nos manda por el WhatsApp preguntándonos, ¿no será que a los niños con ese enfoque, con esa explicación, con toda la robótica y todo, los vamos a hacer menos inteligentes y más dependientes de la tecnología? ¿Qué dice usted de eso? No, porque por medio de la robótica ellos van desarrollando su inteligencia conductual, van también su inteligencia matemática, porque no solamente es de tocar los aparatitos, es de programarlos. Para eso se necesitan las matemáticas. Por eso el enfoque menciona todas esas áreas, porque se necesitan las matemáticas. Va a haber momentos en los prototipos que utilicen que van a necesitar saber cosas de ciencias y tienen que investigar. Entonces no se van a hacer más haraganes ni dependientes, sino al contrario, eso les va a ayudar como para abrir más o expandir más sus conocimientos. Van a tener más deseo de investigar. Le facilita el proceso de la investigación a los niños. Así es. O sea, porque podría ser, por ejemplo, y por eso creo que venía la pregunta, porque por ejemplo antes, para hacer una investigación uno tenía que ir a una biblioteca, buscar en 4 o 5 libros. Eso mismo estábamos hablando hace unos días con ellos. Que antes, cuando nos tocó hacer una línea de tiempo con los chicos de 6º grado en el Josué, y estábamos hablando de eso, de la historia de cómo fue, y les decía yo tenía que ir a la Casa de la Cultura a investigar. Ustedes ya no hacen eso, o sea, es bastante práctico, pues solo leen la información que necesitan. Tampoco es la idea de fomentarles el copiar y pegar, tampoco, sino que tienen que leer, tienen que investigar, tienen que hacer sus investigaciones, aunque sea en Wikipedia. No solamente es copiar el texto y pegarlo en el informe que tienen que hacer. La asustada que nos está pegando a nosotros y a los padres, licenciada, ¿cuándo más o menos prevé usted que esto pudiera estar funcionando? Porque tenemos que prepararnos. O sea, lo que está diciendo la licenciada Mejía no es algo que si queremos o no queremos, sino que viene. Va a pasar. Viene. Entonces, desde el momento del año pasado, imagínense cómo la pandemia vino a cambiar todo, y fue bien interesante porque no estábamos preparados para eso. Entonces los docentes de alguna manera tuvieron que aprender. Nosotros fuimos capacitados para poder dar las clases, para poder diferentes herramientas tecnológicas para poder dar las clases virtuales. Y pues gracias a Dios tuvimos esa ayuda. El Ministerio de Educación tuvo que capacitar a sus docentes para que comenzaran a utilizar las plataformas y poder dar sus clases. Entonces, lógicamente, y yo no quiero que tengan miedo con esto, se nos va a capacitar. No, o sea, ya los asustó. No es algo de que lo van a hacer y lo van a hacer ya, sino que van a ser capacitados, lógicamente, y el seguimiento sigue. El Ministerio de Educación sigue capacitando a su personal. Sí. Y yo creo que vamos a hacer una pausa comercial, porque ya nuestro buen amigo Edward nos está diciendo, vamos a hacer una pausa comercial, y en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito sobre precisamente eso, el confinamiento, el encerramiento, cómo vino a obligarnos a tener otras perspectivas. Sí. Inclusive, si usted se recuerda, yo soy docente universitario y en esa época me tocó aprender en Zoom, en todas las plataformas, en Meet y todo eso. Teams. Entonces, nosotros tenemos que irnos preparando. La pregunta que viene, además de que usted puede hablar sobre la realidad ampliada, que nos hable, ¿está preparado el sistema educativo de El Salvador para poder hacer frente a todo eso? ¿Qué necesitamos?
porque por ejemplo, no sé qué porcentaje de personas en el sistema educativo, tanto en las universidades como en el resto, tienen más de 60, 70 años o 65 años. Entonces, estar queriendo cambiar esa realidad, como nos dice el licenciado Ramón González, dice, muchos padres les asusta este tema porque están viendo esto en base a sus conocimientos tradicionales, y es que eso es correcto. Esto es nueva generación, habrá que adaptarse, y es que es correcto, porque si no nos adaptamos o nos quedamos, por ejemplo, usted lo está viendo, que ya inclusive usted va a un restaurante y ya no necesita que un mesero llegue, sino que con un famoso código de QR, usted puede pedir usted su comida y la va a traer e incluso puede pagar. Las famosas monedas virtuales que están sucediendo es otro momento, pero todo eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, para que podamos hacer un amplio análisis por parte de la licenciada con respecto a esto, y en el tercer segmento vamos a estar debatiendo qué propuestas hace ella sobre esta base. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto los que nos están viendo por el canal ATV, por la compañía de cable Optitel, como los que nos están viendo por el programa a través de Facebook Live, Voz de Oriente, en el Alfa TV. Agradecemos porque ya están habiendo preguntas y les está interesando. Lo que vamos a hacer para ponerlos en contexto y para que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas que quieran, para que la licenciada en el tercer segmento pueda dar respuesta a todas esas inquietudes, porque ya están viendo que los padres tenemos que poner, como decíamos antes, las barbas en remojo, porque muchas cosas que vienen debemos de prepararnos, y que para que usted conozca qué es lo que viene, y no solo tanto por sus hijos, porque usted puede tener hijos que ya estén mayores, sino también por sus nietos, porque también le pueden preguntar. Vamos a pasar unas diapositivas para que la licenciada vaya ampliando algunas cosas. Por favor, Edward, las diapositivas. En este segmento vamos a hablar un poco acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Es la combinación de algoritmos. Algoritmos son procesos mediante el lenguaje de programación donde se prepara un robot o un asistente virtual para ayudar a los seres humanos. Mucho se ha hablado de esto en películas, e incluso se ve que pueden llegar a ser más inteligentes que el ser humano y posicionarse de la Tierra. En la vida real, lógicamente, esto no va a pasar. Ya nosotros utilizamos la inteligencia artificial, déjeme contarle, licenciado. Cuando usted usa su asistente de Google en el teléfono, usted está utilizando inteligencia artificial. Estoy googleando, como dice. Hay asistentes virtuales de voz como Siri en el sistema iOS, también Alexa en Amazon, y Cortana en Microsoft. Estas asistentes virtuales están prefabricadas para poder conectarse al motor de búsqueda de su dispositivo y buscar la información que usted le está pidiendo. Entonces a veces decimos, es que Siri es muy inteligente, pero la verdad es que ya está prefabricada, para eso. Y hoy día, sí, tal vez los padres nos podemos asustar, y ¿cómo voy a ayudar a mi hijo? Pero ellos ya traen el chip incorporado, licenciado, queridos televidentes, ellos ya traen ese chip. Imagínense que a veces yo estoy bien ocupada en mi casa, tengo dos niños, y a veces escucho que mi hijo está hablando, ¿verdad? Y Guillermo, ¿qué pasa? ¿Con quién estás hablando? Estoy con el asistente de Google. Estoy hablando con el asistente de Google. Y a veces, cuéntame un chiste. Y entonces aparece la vocecita ahí contándole chistes, ¿verdad? Y yo me quedo, ellos saben mejor que yo, y yo soy de tecnología, y ellos la manejan un poco mejor. Ellos van aprendiendo, y con las personas capacitadas en las instituciones, pues se les va a hacer mucho más fácil el aprendizaje, y créanme, va a ser mucho más significativo. Ahora hablemos de la realidad virtual. Ya la estamos utilizando, queridos padres, queridos televidentes, ya la estamos utilizando. Desde el momento del año pasado que se nos dijo va a haber confinamiento por el COVID-19,
Entonces los docentes comenzamos a utilizar la realidad virtual para dar las clases, como con salones virtuales. Estamos utilizando programas como Zoom, como Meet, como Teams para dar las clases. Y no solamente eso, sino lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla son simuladores. Ese es un simulador de ciencias que le ayuda al docente de ciencias a poder dar su clase de mejor manera para que el alumno adquiera mejor su conocimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, es una herramienta fundamental para el docente, para poder dar sus clases. Entonces, ahorita estamos en la realidad virtual, estamos viviendo eso en este momento. Y no tenemos que tener miedo ni estar preocupados, porque es algo que, si bien es cierto, casi a la fuerza a algunos docentes se les tuvo que pedir que hicieran eso. Nos estamos acostumbrando a la realidad, nos estamos acostumbrando. El año pasado decíamos, solo van a ser 15 días, después 30 días, después todo el año. Y decíamos después, el próximo año ya no va a ser así. Pero se terminó el año y seguimos en las clases virtuales. Y los chicos se acostumbraron a utilizar, se acostumbraron a comportarse de la mejor manera en su clase virtual, supieron cómo, o aprendieron, mejor dicho, cómo utilizar las herramientas de Zoom para poder exponer una clase que la maestra les había dejado una tarea que expusieran y pudieron hacerlo. Existe, licenciada, y yo le digo porque ya están habiendo las consultas y ya las vamos a hacer en el tercer segmento porque queremos que ella explique con toda la amplitud lo que puede estar habiendo, porque como decía ella, esa realidad virtual es lo que lo vamos a vivir en los próximos años, o sea, y como ella dice, ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, hay un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, donde él habla que hay un montón de empleos que van a desaparecer. Van a desaparecer porque van a ser sustituidos por la robótica, por la inteligencia artificial. Bueno, aunque no es lo adecuado, no estamos diciendo que usted haga eso, pero mucha gente dice, me duele en la parte izquierda del riñón derecho, y se mete a Google y mete esos datos y a él le parece que es lo que pueda tomar. O sea, entonces hay una serie de situaciones que tenemos que irnos, los viejos tenemos que irnos adaptando a esos procesos y dejar que los jóvenes vayan asumiendo esa responsabilidad. Por lo que ella explicaba, hace años, para hacer un trabajo nosotros teníamos que llevar hasta 3-4 libros debajo de las axilas para poder ir a estudiar. Hoy usted puede andar 1.000, 2.000 libros en este aparatito, en su dispositivo, y ahí puede andar los 1.000, 2.000 libros si usted gusta, y ya no necesita andar cargando. Quiero decir que eso ya se modificó, pero vamos a continuar con la presentación que tiene la licenciada porque, repito, después de este segmento vamos a estar leyendo algunas preguntas que nos están haciendo. Bien, aparte de la realidad virtual, hay una nueva realidad que se está utilizando hace poco, digamos, comenzó, que es la realidad aumentada. ¿Y qué es eso de realidad aumentada? Es la combinación del ambiente virtual y el ambiente físico. Se combinan las dos cosas. ¿Cómo pasa esto? No sé si ustedes recuerdan el famoso videojuego Pokémon Go, que usted iba con su dispositivo en la mano caminando por la calle y de repente en su dispositivo le aparecía un Pokémon y lo capturaba. Esa es la realidad aumentada. Vamos caminando o estamos en nuestro cuarto y vemos objetos virtuales que están en el dispositivo. ¿Se tienen que utilizar tecnologías distintas para eso? Por supuesto que sí. Pero poco a poco vamos a ir adquiriendo los conocimientos y las herramientas necesarias para eso. Quiero que veamos un videíto que está por ahí para que puedan entender un poco acerca de cómo es la realidad aumentada. La aplicación que acabamos de ver es de ciencias para que los estudiantes aprendan de manera real
cómo es el cuerpo humano, estando en el salón de clases o estando en su casa. Mediante su dispositivo ellos pueden ver lo que estamos viendo en pantalla. Es una aplicación que ya existe y se puede utilizar. Ahí vemos las partes del cuerpo. Ellos eligen qué partes del cuerpo quieren ver, si quieren ver solo los músculos, las venas, los huesos, cada uno de los órganos internos del cuerpo humano. Ahí vemos los huesos, cada uno de los huesos con sus nombres. Entonces, mediante la realidad aumentada, ellos van aprendiendo y posicionándose de ese aprendizaje. Es algo significativo que ya no se les va a olvidar. Lo vi en mi dispositivo y fue tan increíble que no se me va a olvidar. Ahorita vemos en pantalla otro que sirve para los niños de parvularia, para enseñarles a leer, que aprendan a leer. Ellos van encontrando las letras y las van capturando, y así van formando la palabra. Esta aplicación, es para que aprendan palabras en inglés. Entonces, también funciona de esa manera para los chicos más pequeños, para que ellos vayan posicionando también el conocimiento, y la experimentación que hacen mediante esa aplicación les ayuda para posicionarse del conocimiento, porque no es algo que la maestra ahí escribió en la pizarra y bueno, yo solo lo voy a escribir en el cuaderno y lo voy a repetir 5 veces para que se me quede, sino que yo busqué las letras, yo formé la palabra. Entonces ellos se van posicionando del conocimiento. A eso vamos. Tengo 2 preguntas. Dígame. Que nos están mandando por lo que usted está planteando, y nos parece excelente esa, porque como dice la ley Mejía, a eso vamos. Ya por ejemplo los estudiantes de medicina antes les llevaban un cadáver, lo destrababan todo, les sacaban esto, les sacaban otro. Ya con esa aplicación ya no van a necesitar tener un cadáver. Eso, ajá. Quiere decir que en un momento determinado, la pregunta es para que nos aflijamos los que somos docentes, los que somos profesores, quiere decir que en un momento determinado las aplicaciones van a sustituir a algunos docentes. No, el docente jamás va a ser sustituido, licenciado. Ese apego físico que tiene el docente con sus alumnos, ninguna aplicación, ningún robot, ningún programa lo va a sustituir. Y lo hemos vivido en esa actualidad que estamos en este momento, cómo los chicos han sido afectados porque no ven a su docente, los más pequeños. No ven su docente, no ven a sus compañeros, no tienen esa convivencia con los compañeros. Entonces, nosotros los docentes hemos visto cómo hacer que a pesar o a través de la virtualidad, ellos tengan esa convivencia, aunque no sea física totalmente, pero tengan esa convivencia para que disfruten las clases y no solamente se conecten y apaguen la cámara porque están haciendo otra cosa, sino convivir con los compañeros, poder participar en clase. Se ha visto. Y me parece muy interesante lo que usted está diciendo, porque algunos están ya un poco preocupados porque dicen, bueno, entonces una aplicación, un programa puede dar la clase. No. ¿Por qué? Porque ya va a traer todas las situaciones, y le voy a comentar algo que nos acaban de mandar de la escuela de Islandia, me parece que es, donde en Islandia hace ya varios años cambiaron el sistema, donde usted, el estudiante, va a su casa a estudiar la teoría y a la escuela va a hacer la práctica. O sea, hay un cambio de mentalidad. Sí. Parte de ese proceso que está dando es lo que se está viendo. Sí, por supuesto, porque ahora ya no, las clases presenciales 100% ya no se van a vivir como antes. Ya no van a ser así. ¿Por qué? Porque se va a utilizar más la tecnología. Se está viendo que la tecnología está siendo bastante funcional para el aprendizaje del alumno. Entonces se van a utilizar herramientas que le faciliten tanto al docente como al alumno hacer su aprendizaje para dar las clases.
Entonces es difícil decir que vamos a volver a la realidad de hace un año y meses. Es difícil. Pero sobre esa base, ¿cuál va a ser el papel del docente? Porque, por ejemplo, antes, le decía, antes en las escuelas de medicina, andaban consiguiendo cadáveres para arriba y para abajo, ¿verdad? Y lo rajaban, mire, aquí está el vaso, aquí está no sé qué, aquí está esta otra cosa, aquí está esta otra cosa. Pero hoy, ya el docente de anatomía, creo que se llama esa materia, el docente de anatomía ya va a poder pasar un video o va a llevar una realidad ampliada, aumentada, donde le va a poder enseñar todo eso que está ahí sin tener un cadáver ahí enfrente. Pero recuerde que el docente siempre es el facilitador, siempre. Y el alumno siempre va a necesitar al docente para que le guíe en algunas cosas. Si bien es cierto, la inteligencia artificial es muy utilizada y muy funcional para muchas cosas, pero no van a sustituir al docente. No creo que lo sustituyan. Sí, y le estaba haciendo estas preguntas a la licenciada Mejía para que aclaremos ciertas situaciones. De acuerdo a ese libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, que dentro de unos 10, 15, 20 o 30 años muchos oficios, muchos empleos van a desaparecer. Los que no van a desaparecer son aquellos que necesitan creatividad. O sea, van a desaparecer aquellos que, por ejemplo, se requiere esfuerzo físico, por ejemplo. Ya usted ya no va a tener un chucho que va a tener que sacarlo a hacer sus necesidades a la calle, sino que va a haber un robot que le va a poder hacer toda esa situación. Imagínense las facilidades y los procesos que se van a estar dando en eso. Quiere decir que muchas cosas los robots van a sustituir algunas actividades mecánicas. Si sí, por supuesto que sí. Van a haber sustituciones robóticas, es cierto, pero hay nuevas facilidades de aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, usted va a quedar como desfasado en su trabajo, pero puede aprender otra metodología de trabajo. Correcto. Utilizando una herramienta tecnológica. Por ejemplo, ahorita se está mencionando mucho la impresión en 3D. Y precisamente eso vamos a ver en el próximo segmento. La impresión en 3D, porque por ejemplo, vamos a poner un caso, la impresión en 3D es que se le pierde un arito, usted puede hacer exactamente ese arito teniendo el mecanismo para poderlo funcionar en la impresora 3D. Puede hacer edificios. Sí. Si le hace falta un diente, solo mete los datos y la contextura de su diente y ya le puede salir, pero eso para que no se nos vaya, aunque va ganando la selección, va ganando 1-0 todavía, ¿verdad, Edward? Jairo Enríquez es el que hizo el gol. Ven que estamos pendientes de nuestra selecta también. En el próximo segmento vamos a hablar un poco de toda esta temática. Hay bastantes preguntas que nos están haciendo. Okay. Ya vamos a aclararlas para que, pues sí, no se vayan a morir de la fricción. Por favor, no los cambie, que ya regresamos. Tema muy interesante que la gente nuestros televidentes y los que nos están viendo por Facebook Live, están muy interesados. Y eso implica que lo importante es que, valga la redundancia, nos interesemos, nos preocupemos para tener las bases sobre el cual vamos a desarrollar la educación de nuestros hijos, porque el problema es que en la pandemia no hallábamos qué hacer. O sea, cuando nos dijeron todo va a ser virtual y todas las clases van a ser por un aparatito de estos, pues quedamos espantados, tanto los profesores como los padres de familia. Quizás, como decía la licenciada en el segmento anterior, los jóvenes no, porque como que estaban familiarizados y se les facilitan esos procesos. Uno como que agarra, perdón de la expresión, porque no hay que otra decir, como que ya agarramos llave a algunos de nosotros, y eso implica que algunas cosas tenemos que irlas adaptando, porque como decía el licenciado Ramón González, estábamos hablando un poco así en nuestra cámara, que las emociones no se pueden sustituir, se pueden sustituir aquellos procesos mecanizados. Quiere decir que usted tiene que valorar
cómo va a estar su futuro en función de todo eso. Hay algunas preguntas que se las voy a pasar a la licenciada en este momento para que las vayamos respondiendo y están muy interesantes. Dice la señora María Teresa Gómez, dice, muchas gracias por vernos, señorita Gómez, me parece, ¿verdad? Los cambios son fuertes, poco a poco toman su curso, ahorita y ya se abrieron nuevamente las instituciones y empresas, pero lo nuevo sigue con respecto a la parte tecnológica, en la parte laboral y el aumento financiero, dice la señorita María Teresa Gómez. Dice Rosy Amaya, excelente tema, felicidades. Dice, tampoco el cadáver dice que va a ser para estudio. El cadáver ya no se va a ocupar. Sí, nos está viendo también, queremos agradecer a varias personas que ya nos están viendo y están conectados y que están haciendo las preguntas. También el licenciado Ramón González, Pedro Gutiérrez, nos está viendo desde los Estados Unidos, los amigos que nos están viendo desde los Estados Unidos, también queremos, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí pendientes. ¿Qué dice de esas preguntas? Dice Ramón González, dice, la máquina lo que no puede superar son las emociones, y esto es importante para la inteligencia emocional, que hablamos ayer, ¿verdad? Lo bueno es que estas herramientas son interactivas. Así es interactivo. La robótica es interactivo. El estudiante tiene que programar un robot para que haga lo que él está pidiendo que haga o está preparando para que haga. Se arma el prototipo, ahí es cuando se mete el arte, porque ellos tienen que idearse cómo hacer el prototipo. Luego los conocimientos tecnológicos en la programación. Entonces es interactivo porque ahí no solamente interactúa el alumno con la tecnología, sino también el docente, que es facilitador. Y precisamente por eso decía en el segmento anterior que el docente jamás va a ser reemplazado, porque las máquinas no tienen sentimientos. Entonces un robot jamás va a sustituir a un docente que se posiciona de su salón de clase o del corazoncito de sus alumnos. Es correcto, es correcto. Hace aproximadamente, creo que un mes, más o menos aproximadamente, el Ministerio de Educación sometió a concurso y a exámenes algunas plazas. Creo que se sometieron, no sé si 20,000, y de los 20,000 solo aprobaron arriba de 7, cerca de 2,700, 2,500 por ahí. Quiere decir que el resto, el 90, el 80%, no aprobó. Por eso es que después dieron una fase ahí donde los que habían sacado entre 6 y 7 se iban a someter a un proceso para poder desarrollar o formar parte de esas plazas que se estaban dando, porque eran un montón de plazas, más de 2,000. La pregunta, licenciada, es porque la ministra de Educación dijo, es que las universidades no están formando buenos docentes. ¿Estamos preparados como sistema educativo para hacer frente a todo este torrente tecnológico que viene en el futuro? Pues en parte el Ministerio de Educación está haciendo su parte y es muy interesante ver que está abriendo la brecha tecnológica ahora con el dar computadoras para todos los alumnos. Es muy interesante ver que ahora los alumnos ya tienen su herramienta tecnológica para poder recibir sus clases. Esa es parte del movimiento de abrir esa brecha, pero va mucho más allá. Va no solamente a preparar a los alumnos, sino también a los docentes para poder dar sus clases y utilizar cada una de las herramientas. Ahorita lo está haciendo y yo considero que lo está haciendo bastante bien. No todos los docentes están como preparados o les sigue dando un poco de problema la tecnología. Pero los que tienen disposición de aprender, pues sienten que tal vez sí es difícil, pero lo van a lograr. Intentándolo todo se logra. No nos frustremos si en algún momento los docentes sienten que alguna herramienta es difícil de utilizar. No nos frustremos, despacio, vamos aprendiendo despacio. Acuérdense que el ser humano tiene que ir aprendiendo, de eso se trata. Para poder ir creciendo, tenemos que aprender cada día. Lo interesante, bueno,
antes de dar esa parte, María Teresa Gómez nos está viendo desde Medellín, Colombia. Dice, nos están mandando la información aquí. Pedro Gutiérrez nos está viendo desde Los Ángeles. Mabel Cuadra de Alvarado dice, muy bonito tema, licenciada. Ella nos está viendo de, creo que el cantón El Volcán. Muchísimas gracias, Mabel, la sobrina, le digo yo. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Bueno, yo creo que sí es mi sobrina. Es muy importante que los niños asistan a las escuelas para poder interactuar también con los demás. ¿Sí? O sea, que no es solo la tecnología, sino cómo vamos... Sino la manera, los sentimientos. Sí. Los sentimientos. Entonces, como decía ahí un comentario del licenciado Ramón, la máquina jamás va a sustituir la parte afectiva. Entonces eso también es muy importante. No estamos diciendo que el alumno va a estar encasillado en su casa recibiendo las clases, sino también van a haber momentos de interacción con todos sus compañeros. Correcto. Muchísimas gracias a Pedro Gutiérrez. También Pedro nos está viendo desde Los Ángeles. Hay algunas preguntas que nos están haciendo incluso por el WhatsApp, licenciada, y algunas cosas que deberíamos de ir valorando. Desde su perspectiva, desde su juventud, porque está muy joven usted, desde su juventud, desde la tecnología que conoce, desde su experiencia como docente, pareciera doloroso, habría que ver que ciertas edades ya no nos vamos a acostumbrar a esos enfoques de tecnología y que es necesario que vayan preparando los campos para ir dando el chance, y estoy hablando así, dando el chance para que nuevas generaciones se vayan incorporando a la docencia, y tal como decía la ministra, que las universidades también pongan sus barbas en remojo para mejorar las capacidades docentes. Yo siento que las universidades están haciendo su parte. Los de las nuevas generaciones están siendo capacitados con las aplicaciones necesarias para que ellos den sus clases. Los docentes que ya tienen arriba de los 60 años, pues algunos difícilmente se van a actualizar, se van a adaptar. Difícilmente algunos lo van a poder hacer. Ellos ya se van jubilando, ya van pensando en la jubilación, y hablar de estos temas pues para ellos es bien conflictivo. Sí, y posiblemente posiblemente nos metamos en camisa de once varas, licenciado. Sí, no, pero le cuento. Pero es la realidad que está pasando. Es que lo que le estamos diciendo, o lo que la LIC le está diciendo, y lo que estamos trabajando es dándole la verdad. Por ejemplo, alguien puede tener más de 60 años, pero si su pensamiento es de avanzada, de aprendizaje, sí, creo que no. Hay muchos docentes, correcto, que a mí en lo personal me han dejado admirada cómo ellos han aprendido a utilizar, correcto, la tecnología para dar sus clases. En uno de los colegios donde yo trabajo hay una de las docentes que ella aprendió, pero mire, el año pasado fue el que nos sorprendió a todos. Le capacité en algunas cosas y ella fue aprendiendo poco a poco. Sí, y cuando acordamos, pues las clases las daba súper bonitas, que los niños estaban entusiasmados con las clases que ella daba, porque tuvo la disposición de aprender. O sea, el hecho de que nosotros seamos avanzados en edad no quiere decir que no vamos a aprender nada. Claro que sí, todos tenemos la capacidad de aprender. Y por eso estamos haciendo estas recomendaciones precisamente para, bueno, sí, Mabel, la sobrina, nos está viendo desde el volcán. Muchísimas gracias, fresquito estar allá en el volcán, Mabel. Sí. Muchísimas saludos a la familia, pues, y gracias por estarnos viendo. Y estamos dando estos consejos, porque en alguna medida aquellas personas que ya pasamos los 60 años de edad, debemos de tener una apertura a la tecnología. La tecnología ya no es como hace unos 10, 15 años, que uno tenía que estar anotando los pasos en Basic, en COBOL y un montón de cosas para que no se le olvidara, porque ya olvidándosele un paso, ahí se termina. Hoy, como dicen, los procesos son amigables. Yo creo que sería bueno explicar eso, porque usted ya no necesita anotar. Simplemente el programa o el sistema le va dando los pasos, lo único que usted tiene que saber dónde dar clic, ¿verdad? Porque sí, puede dar clic en otra cosa y ahí va a desaparecer. Ahí va a desaparecer. Sí, hay muchos programas de programación mediante bloques que los niños van aprendiendo a programar. Niños de 4 años están aprendiendo a programar mediante bloques. Es correcto. Entonces, cosa que cuando yo tenía esa edad ni en sueños, ¿verdad? Pensaba que iba a pasar.
pero sí, ahora está pasando, es una realidad, hay que aceptar la realidad y hay que ver cómo podemos nosotros irnos actualizando poco a poco. Hablando de las impresiones en 3D, licenciado, lo dejamos de lado. Sí, sí. En esa área de impresión en 3D se divide en dos partes, la impresión y el modelado. Para el modelado se utilizan las matemáticas, porque se utilizan o se meten datos matemáticos para poder darle el tamaño a la imagen que queremos imprimir, correcto, el prototipo que queremos imprimir. Hace unos cuantas semanas atrás estuvimos nosotros en una de las instituciones donde trabajo presentando una feria de tecnología donde los alumnos precisamente utilizaron la impresora 3D para poder imprimir un prototipo que tenían. Había un alumno que había hecho el tazumal. Ah, sí, excelente. Entonces lo imprimimos, si bien es cierto, es bastante lenta, no es como las impresoras de papel. Sí, pero es porque va desarrollando todo el prototipo. Pero fue una experiencia bastante bonita para ellos, aprendieron mucho en eso, integraron las matemáticas en la tecnología y a ese punto es que queremos llegar, que podemos integrar todas las materias en tecnología. Sí, y queremos agradecer al licenciado Samuel Valencia, nos está viendo ya por el rebalse que nos ve, ¿verdad, Samuel? Muchísimas gracias. Si quiere usted un contador calidad y un auditor de calidad, ahí está el licenciado Samuel Valencia, ahí casi enfrente por la parte norte de El Calvario, una casa de 2 plantas, ahí puede llegar a pedir los servicios del licenciado Samuel Valencia. Voy a hacer algo que parece que es un poco, sí, llamémosle un poco divertido, pero que también es parte de la realidad. Por ejemplo, a través del Photoshop, creo que se llama, y a través de los filtros, a Oscar Aparicio lo puede hacer de ojos verdes, rubio, y un montón de cosas. Para que veamos todo lo que, porque hay veces uno ve ahí en el Facebook o en otras redes sociales, alguna de la gente, y cuando la ve personalmente, dice, mango, y esto que estoy viendo, el cambio total. ¿Cómo se puede, para que veamos todas esas cosas que se pueden hacer, licenciada? Sí, por supuesto que sí. Antes yo recuerdo, porque también estuve trabajando con Photoshop hace un par de años, para poder retocar una fotografía nos tardábamos alrededor de 5 minutos. Hoy utilizando filtro lo hace casi automáticamente. Y depende de la intensidad del filtro, puede quedar natural la persona o puede verse falsa, porque hay algunos filtros que se mira bien caricaturesca la cara. Pero sí se utilizan y es bien interesante ver cómo las personas hoy día también están utilizando este tipo de, aunque no queramos aceptarlo, tecnología para poder demostrar o mostrar sus fotografías en redes sociales. Quiere decir, licenciada, que en alguna medida tenemos que irnos preparando a una serie de situaciones que vienen en el futuro. Ya nos está quedando poco tiempo. Vamos a hacer... Payo Mejía nos dice, le manda aplausos, o sea, le manda felicitaciones. También hay varias gente que la están felicitando, licenciada. Muchas gracias. Excelente. Por ejemplo, si usted se ve, como me manda a decir por WhatsApp, alguien aquí, si usted saca una foto enojada, ahí con los filtros y con el Photoshop lo pueden hacer que se está tirando una gran sonrisa para que veamos los cambios. Por ejemplo, se dice de las impresoras 3D. Hace como unos 5 años leí esa noticia que en las impresoras 3D va a llegar un momento que incluso pueden hacer órganos humanos. A eso van, las investigaciones van a eso, y vemos algunos programas de televisión donde se ve que ya las impresoras en 3D están haciendo huesos humanos, y a eso quieren llegar. Tal vez no órganos como el estómago, el páncreas, el riñón, pero sí huesos. Entonces quiere decir que mucho está cambiando. Bueno, ya nos está quedando poco tiempo, Lic. Nos está viendo Lourdes Ramírez, una buena amiga, nos está viendo de Estados Unidos. Bueno, quedamos pendientes para otros temas ya en específico con la licenciada para que nos pueda dar esa información que hoy nos ha dado y que ha despertado mucho interés. Muchísimas gracias, licenciada, por haber acompañado a nosotros. A la orden, gracias por la invitación. Recuerde, este es el programa Voz de Oriente, la voz de nuestra gente. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a tratar de traer gente para conocer la cultura de San Miguel, porque estamos en las fiestas patronales de San Miguel. Vamos a hablar también con un amigo
que tiene una escuela de danza excelente a nivel internacional. Vamos a traerlo, vamos a hablar con él para traerlo y vamos a ver qué podemos hablar de las fiestas patronales de San Miguel. Por favor, no nos cambie, el próximo lunes nos estamos viendo. Recuerde, próximo lunes, no se vaya a ir para otro lado, no nos cambie, siga con Canal ATV. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.